Buenas tardes, amables televidentes de Al Punto, por su canal Telefuturo, Canal 23, su red de canales de los sistemas de cables en todo el territorio nacional. Para los amigos que nos sintonizan desde los Estados Unidos y desde cualquier parte del mundo, estamos por la señal satelital y la página web de esta empresa televisora. Aquí estamos José Monegro Gavilán y un servidor Ramón García, que tenemos el privilegio de tener como invitado especial al doctor Fulgencio Severino, cardiólogo, experto en seguridad social, porque conoce mucho de eso, conoce lo que ha pasado en el Seguro Social y también político que aspira a una mejor nación. Bienvenido, doctor Severino. Muchas gracias por la invitación. Usted por aceptarla, doctor. Bueno. Sabe que usted siempre es grato. Un plato fuerte. Sí. Bueno, está seguridad social, el IDCS, código laboral. Pero yo quiero aprovechar al máximo el tiempo del doctor Severino y quiero que iniciemos hablando, Monegro, sobre lo que está ocurriendo en el Seguro Social, el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, que a raíz de la promulgación de la ley 8701 se le dio un plazo crítico, se estableció un plazo crítico para que esta entidad de servicio de salud pagada, porque eran los asegurados que supuestamente debían ir al Seguro Social, pues diera paso ya a los servicios de salud propios de la seguridad social. Doctor, ¿se ha avanzado en ese aspecto? ¿Estamos igual? ¿Es necesario mantener el Instituto Dominicano de Seguros Sociales o ya debemos hacer su cristiana sepultura? Ya cumplió su rol. Bueno, fíjense, yo voy a decir algunas cosas que tal vez sea la primera vez que la diga. O sea, en el Seguro Social, el único que ha cumplido es el gobierno. Ok. Es decir, la ley de seguridad social es una ley privatizadora. Tenía como objetivo desaparecer esa estructura que se llamaba Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Y la propia ley mandó a que el seguro se dividiera en 3 entidades. 2 entidades que era Salud Segura y la administradora de riesgo laboral. Salud Segura como una entidad que competiría con las demás ARS. O sea, una ARS privada ya, que aunque su carácter es público, pero tenía que competir con la ARS privada. Y sus prestadoras. Y teníamos el de los prestadores, que la ley había tomado una decisión también, y era que debería integrarse a la red única de salud que se debía crear en la República Dominicana. ¿Qué ha pasado en esto? Estamos hablando que la ley se aprobó en el 2001, se inicia la implementación en el 2002, estamos hablando hoy ya de prácticamente 12 años, se cumple de ese proceso. ¿Qué ha pasado? Que los hospitales del Seguro Social siguen siendo gestionados por una entidad que se llama Consejo de la Seguridad Social, del IDCS, que no tiene competencia desde el punto de vista de la ley. Que el Consejo lo que debía dedicarse a dirigir la ARL y a dirigir la ARS, pero no los hospitales, porque la propia ley decía que estos hospitales deberían integrarse a la red única. Y eso de una u otra manera el gobierno lo ha venido también cumpliendo. ¿Por qué? Porque el gobierno en este momento, o sea, no en la gestión actual, sino que históricamente, pero al momento actual el gobierno viene aportando 250 millones de pesos para la gestión de servicios de salud al IDCS. ¿Y sabe cuánto la nómina? 220. O sea, que le quedan 30 millones. Pero esa es la nómina global, incluyendo todos esos gastos administrativos, incluyendo lo del Consejo, porque el seguro hoy gestiona los 250 millones que le da el gobierno, 35 millones que le facturamos en los hospitales públicos, en los hospitales del IDCS y al SENASA, 55 millones en promedio que aporta Salud Segura, algo que aporta ARL, y con eso se mantiene una empleomanía de 9.000, casi 11.000 empleados. Entonces, ¿qué ocurre? Que hoy nosotros los médicos, yo soy jefe de cardiología del Gutiérrez y estoy en el Gutiérrez del año 1989. O sea, que he visto muchos procesos. Muchos. Entonces, ¿qué pasa? Hoy nosotros no tenemos a quien pedirle un equipo. Pero cuando tú vas y le solicitas al Consejo un equipo,
de ese dinero que el seguro recibe, lo que se utilice para pagar seguridad social de todos los empleados del seguro. Lo que se utiliza es para pagar nóminas que no tienen nada que ver con el sector salud. Y eso, de una u otra manera, genera un círculo vicioso donde hospitales del Seguro Social, desde el punto de vista de la competencia, de la capacidad resolutiva, que no funcionan adecuadamente, repercute negativamente en salud segura. Entonces, salud segura, en la medida que los hospitales no tienen capacidad para operar de forma adecuada, entonces salud segura tiene menos afiliados. Entonces, es un círculo vicioso donde peores los hospitales, peor le va a salud segura. Peor le va a salud segura, menos dinero le aporta al Seguro Social. Y hoy nosotros decimos, yo particularmente creo, que llegó el momento de que el gobierno tome la decisión. ¿Cuál es la decisión? Que los hospitales del Seguro Social se han incorporado a la red única. Y ya nosotros sabemos que le vamos a decir al gobierno en el presupuesto que incluya la partida para equipamiento de estos hospitales. Pues yo te voy a decir, mira, a mí particularmente que estoy desde el 89 en el Gautier. Cuando yo entré en el Gautier en el año 1989, allá se operaba todo el mundo del corazón, cuando aquí la cirugía de corazón no existía. O sea, ahora sí, porque ahora hay muchos centros, sí. Pero en el 89 éramos nosotros prácticamente los únicos que operábamos. Y todo el que se operó de una válvula se hizo en el Gautier de forma gratuita, porque allá se le daba lo que se conoce con el nombre de una carta de interés científico. Yeah. Doctor. Hoy nada de eso. Sí, porque es un hospital docente también, el Seguro Social. Doctor, pero parecería que hay una contradicción, porque en estos días escuchaba yo al presidente de la agrupación médica del ISS, Sandoval, donde tenía un punto de vista diferente al suyo. Él está de acuerdo con la red única. Sí, no, pero él en ningún momento ha planteado con una categórica afirmación como la suya de que inicie la red. Incluso hay sectores que entienden que entrar a la red única de salud pública sería eliminar ciertas trabas, ciertos negocios que tienen sectores de ese cascarón que se llama el Seguro Social y que ven en peligro esos privilegios. ¿Es así? Entonces, incluso parecería que el sector sindical en esto está solo, porque lo vi planteando que cogieran los recursos que tiene la ARL, lo cual básicamente eso es básicamente un adefesio, porque ese dinero no lo pueden mover de ahí para llevarlo al Seguro Social. Algunos sí, pues recuérdate que ese sector sindical fue el que nosotros enfrentamos cuando yo estaba en representación del Colegio Médico en el Consejo, porque ellos habían aprobado repartirse los 10.000 millones conjuntamente con el empresariado y el gobierno. Ahora, lo que nosotros decimos es, y voy a decir por qué nosotros hacemos ese planteamiento, porque yo defiendo mucho el tema institucional. Claro. Si salud segura, tú sabes que salud segura tiene tres componentes, pero los dos componentes fundamentales son prestaciones de salud y prestaciones económicas. Una vez tú haces cálculos actuariales y proyectas que tú tienes posibilidades de gastar en X tiempo 7.000 millones y te sobran 3.000, tú puedes utilizar los 3.000 en varias cosas. O fortalece las prestaciones que tú das. O sea, Salud Segura puede decir que en vez de estar dando indemnizaciones de cheles, puede aumentar las indemnizaciones, porque es dinero de los trabajadores. Sí, pero que hay un problema también, doctor, de administración, o podríamos decir de gestión, porque usted bien decía, el problema de los hospitales de Seguro Social es, y por eso muchos afiliados, incluso del mismo Seguro Social, están en otras ARS, pues cada vez que van a un hospital de Seguro Social se encuentra que no hay equipo, se encuentra que muchas veces médicos no van. Sí, pero ¿quién debía ser? Entonces hay un problema pero de gestión. Salud Segura, la ARL debería estar preocupada y empeñada en que los hospitales del Seguro Social funcionaran adecuadamente, porque una buena cantidad de las atenciones a bajo costo lo atienden los hospitales del Seguro Social. Sí. Es decir, si los hospitales del Seguro Social están funcionando adecuadamente, ARL se beneficia. Porque allá los médicos cobramos, cobramos por salario. Ella no tiene que pagar por un afiliado que paga hoy millones de pesos en una clínica privada. En el Hospital Salvador Begotier y en otros centros de salud del país lo pagaría por menos. Es decir, que eso es recíproco. Y hoy todos sabemos que en el Gautier y en todos los hospitales públicos hay un 20% de trabajadores que no pueden ir a los consultorios nosotros por el copago alto que hay. Claro. Y si tú tienes una red de prestadores que funciona adecuadamente, ese 20% de trabajadores que ganan menos de 10.000 pesos y que no tiene otros ingresos, tiene la posibilidad de ir a un prestador donde no se le cobre diferencia. O sea,
que siempre que la red de hospitales públicos se mejore, siempre eso va a repercutir positivamente en los trabajadores. ¿En cuáles? En los que tienen menos recursos, que es donde debe expresarse la solidaridad. De ahí que yo pienso que el planteamiento es correcto, fortalecer eso independientemente de quién sea el propietario de los hospitales. Porque yo lo que creo es, y es lo que he estado planteando, que el gobierno debe formar una comisión gestora de los hospitales con un director ejecutivo nombrado por el presidente de la República. Ya. Y que el Consejo pierda toda autoridad y que los 250 millones que se le pasa al Seguro Social para atención en salud vayan a ser gerenciados por ese Consejo, que se auditen, que se le haga todos los procesos, pero tiene que haber algún lugar donde nosotros podamos demandar la compra de algún equipo. Un consejo con ese poder de veto. No, porque no es el consejo, es una Otro comisión. consejo. Ah, ok. Es una comisión, lo que sería una corporación, Ok. un equipo de personas que pueda dirigir eso. Correcto. Y que el gobierno nombre a esa persona en la que están representantes de los trabajadores, pero no di que para legislar. Ok. No para legislar, porque Perfecto. esos sindicalistas han demostrado que Perfecto. perdieron la capacidad de legislar, porque ellos lo que han dejado que el seguro llegue al nivel donde está. Doctor, vamos a la pausa comercial para cuando regresemos hablar un poquito por lo que usted ha abogado del pasado año, también inicio de este año en declaraciones a los medios de comunicación, que es sobre la reforma al sistema de seguridad social. Ya una ley nueva, jovencita, que amerita de una reforma, pero una reforma profunda, y queremos escuchar el parecer del doctor Fulgencio Severino después de la pausa comercial. De regreso con más de Al Punto, con este interesantísimo diálogo con el doctor Fulgencio Severino. Dejamos sobre la mesa una interrogante sobre los planteamientos del doctor Fulgencio Severino en lo relativo a la modificación de la Ley de Seguridad Social, la Ley 8701, una ley que decíamos en el preámbulo, muy joven, pero que de repente ha quedado obsoleta, con poco uso, pero ha quedado un poquito desfasada de la realidad nacional. Doctor, ¿qué le parece a usted? ¿Cuáles son los aspectos que usted entiende deben ser modificados urgentemente de esa Ley de Seguridad Social? Mira, te voy a poner dos elementos. Voy a decir el que yo haría, Sí. ¿verdad? El que yo haría es que sustituyera el sistema de capitalización por el sistema de reparto. Yo Volver al reparto. Yo creo que la capitalización ha demostrado que lo que es un negocio para la AFP y los bancos. Ok. Mucho dinero, pero los trabajadores se pensionan con pensiones de 6 y 7 mil pesos. Ya. Esa es la realidad hoy. O sea que nadie tiene pensiones, la pensión más alta que hay es de 10 mil pesos. Segundo, es un negocio doble porque tú pagas 3 sistemas de pensiones. Porque tú pagas la pensión por jubilación, pagas la pensión por enfermedad y pagas la pensión por accidente laboral. Riesgo laboral. Y entonces, ¿qué pasa? Que tú te pensionas por uno y nadie sabe qué te hacen con el dinero de la otra. Vamos, te explico. Te pensionas por enfermedad. Sí. ¿Y qué hace la AFP con el dinero que tú tienes? El que tú has acumulado en la El AFP. que tú has acumulado. ¿Qué hace también la ARL con lo que ha acumulado la ARL? Entonces, esos elementos hacen que el sistema sea caro y los trabajadores al final, porque hay un 20% que el trabajador pierde de lo que aporta. Me pongo, la ley, como está establecida, es de que tú, el 8% de tu salario cotizable que va a tu sistema de capitalización. Pero el otro 20% se distribuye entre el seguro de sobrevivencia, seguro de sobrevivencia, el 1.2%, que es fuera de ese 10%, va a lo que tiene que ver con riesgo laboral, y hay un 1% que se distribuye administrativamente entre la AFP, el Fondo de Solidaridad, etc. Entonces, ¿qué trae eso como consecuencia? Que el trabajador, a la hora de pensionarse, lo que acumula son pequeñas cantidades. Yeah. Pero resulta, por ejemplo, nosotros cuando estábamos discutiendo la ley, le decíamos, por ejemplo, y lo tiene la ley, pero aquí el sistema está controlado por la AFP y el sector privado, y ellos hacen lo que es de su voluntad. Por ejemplo, nosotros habíamos establecido, bueno, si yo me pensiono por enfermedad, ¿quién me devuelve mi dinero? El que yo he acumulado, súmemelo a mi pensión. Para que en vez de yo tener una pensión por enfermedad de un 30%, que es lo que le dan a la persona, me pueda subir a un 60%. Con lo que yo he acumulado en el sistema de AFP.
Pero ahora mismo tú preguntas y nadie sabe de esa cantidad de personas que hay, ya casi 7,000 pensionados por enfermedad, ¿qué pasó con lo que habían acumulado? Como elemento número uno. Por eso digo que el sistema de pensiones privado, el de capitalización, es un sistema súper caro, que no garantiza ninguna pensión adecuada, porque además está sometido a los vaivenes de la economía. Y déjenme decirle, algo que se viene debatiendo aquí mucho, lo que es la comisión de la AFP de los intereses. Tú sabes que hay dos tipos de comisión. Hay un 5% del aporte, que es el 0.5% del salario, que va directamente de comisión a la AFP por administrar el fondo. Pero hay otro, que es un 30% de los beneficios que obtiene el fondo por encima de la rentabilidad que tiene la Banca Nacional. Doctor, este es el país de las superintendencias. Superintendencia de electricidad, que no se sabe qué hace. Sí, superintendencia todavía. Superintendencia de, Hay nómina. superintendencia de pensiones, y está la superintendencia de salud y riesgos laborales. Y de seguros. Y de seguro también. Sí, pero la en el caso, superintendencia de bancos. en el caso, todas esas inquietudes y todos esos aspectos que estamos hablando de lo que es la ley y su adaptación a podríamos decir, 13 años prácticamente de su promulgación. Sí, 13 años. ¿Cuál es el papel que usted le confiere a la CISARRIL? Es que la CISARRIL es una entidad que lo que ha venido desde ahí mismo, doctor, excusándome, excúseme que le interrumpa, ahí mismo yo quiero que usted empalme eso que dice Monegro con los aspectos que usted estaba abordando. Es necesario modificar la ley de seguridad social. La CISARRIL es parte de esto. La CISARRIL lo que ha venido legislando a favor de lo que ellos le denominan, que no es su función. Lo que pasa es que el superintendente actual es un agente de las ARS. Es él que le ha dado esa connotación. Claro. Porque la función principal de la Superintendencia de Salud y Riesgo Laboral es garantizar que los trabajadores reciban los beneficios de la ley. Es lo que ha venido haciendo lo contrario. Modificó el PBS por un PDSS, mediante el cual le quitó muchas prestaciones que estaban en la ley. Cada vez que se está debatiendo que entre el PBS, o sea, el Plan Básico de Salud, lo que dice es que eso es muy caro. Y que la ARS tiene que tener beneficios. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú ves que se habla mucho en un país pobre que tiene una comisión en promedio de 10 a 15% en la administración del riesgo de salud. Pero cuando tú le agregas los 600 millones que se ganan todos los años y 700 millones, todas las ARS, fundamentalmente las más grandes, ya tú no te hablando de un 15, tú estás hablando de un 25% de administración. Entonces, en un país pobre, donde a los trabajadores lo que le están quitando prestaciones, te digo porque le están quitando prestaciones porque todos los días le achican más. Yo, por ejemplo, digo por mí como cardiólogo, óyeme, nosotros de los medicamentos, beta bloqueadores, lo único que tenemos aprobado son los que casi no se usan. Medicamentos para pacientes, por ejemplo, que es obligatorio darle lo que nosotros denominamos un IECA, o sea, que es un inhibidor de una enzima que se llama convertidora de angiotensina, que son el enalapril, lisinopril, captopril, etcétera. Y esos pacientes tienen que beberlo obligatorio si son diabéticos e hipertensos, si tienen insuficiencia cardíaca. Pero resulta que si ese paciente no puede tomar ese medicamento porque le da tos, es un 30%. Ya el único medicamento que tenemos es los sartán. Ya ningún otro, no hay un vasartán, no hay un candesartán. Es decir, nosotros todos los días vemos, dentro del catálogo de oferta. No, porque hay una componente. El ministro de Salud Pública es quien debe modificar el supuesto catálogo de medicamentos. Y en todos los años que tiene el sistema no lo ha modificado nunca. Doctor, un poquitito ahí sobre eso. Hay 3.000 pesos que le corresponde a cada afiliado de manera, podríamos decir, ambulatorio. Tratamiento ambulatorio. Anual. Y sucede que esos 3.000 pesos nunca aparecen. No, que no te pueden aparecer porque hoy los médicos utilizamos moléculas mucho más modernas y ninguno está protegido en el plan de medicamentos. Te voy más lejos. Desde el año 2007, cuando se inicia el plan básico de salud, el seguro familiar de salud, el costo per cápita casi se ha duplicado. En aquel entonces era 481 y hoy son 838 pesos que cuesta el cápita del plan básico. Y los 3.000 pesos de medicamentos se mantienen inalterables. Inalterables. Es decir,
la inflación que se ha acumulado del 2007 a esta fecha, que aproximadamente, de acuerdo a los cálculos que hemos tenido, de casi un 40%, ha devaluado los medicamentos. O sea que Claro. en vez de tener 3.000 pesos, la gente lo que está recibiendo es 1.800 pesos. 1.800. Porque el medicamento ha venido aumentando y se mantiene en los 3.000 pesos. Los que son más cautos reciben eso, porque aquel que no reclama eso no hace uso de estos medicamentos que supuestamente Entonces, cuando deben tú le ofrecerse. sumas negativa a darte los medicamentos que están en el mercado, indesan el plan básico de salud, pero no te indesan ninguno de los componentes. Es decir, a los prestadores le están pagando lo mismo que le pagaban en el 2007. Ya. Si usted no indesa ni prestadores, ni componentes del plan básico de salud, ¿por qué usted le está dando más dinero a la ARS? Porque la superintendencia en este momento tiene ya 8 años, lamentablemente, está al servicio de la rentabilidad de las ARS. Entonces, porque ¿qué era lo correcto? Lo correcto, y ahí entro con la modificación. Hay que modificar la ley para que diga que es un 15% de gasto administrativo. Y la ARS tiene que administrar con eficiencia de tal manera que ahí estén sus beneficios. O sea, tú no le puedes permitir a una ARS que tenga beneficios sobre la base de negarle prestaciones al trabajador. O sea que ganan más que la AFP. Sí, pero que tú no le puedes permitir, por ejemplo, que para una ARS tener beneficio tiene que ser negándonos la posibilidad que nosotros podamos acceder a servicios de salud que van a evitar nuestra muerte. Entonces, ¿cómo tú lo haces? Tú le dices, bueno, mire, ¿qué es lo que yo creo? En este momento, en el marco del sistema en el que estamos viviendo, no estoy hablando ni siquiera que se quiten las ARS. No, claro. Ahora, ¿qué es posible en la modificación de la ley? Que se le fije una comisión, el 15%. Usted se quiere ganar, usted gestiona con el 7%. Ya. Porque lo que no se justifica es que aquí tengamos a todos los jefes de la ARS andando en Mercedes-Benz. Ya. ¿Me entiendes? Tú no puedes creer. A Y- costa de los y ganando contribuyentes. salarios de 500,000 y 1.000.000 de pesos mensual. Ya. Es decir, con un gasto administrativo que está fundamentado en salarios abusivos, en un estado de gastos que tienen administrativo eso, pero amén, adicionalmente, que la rentabilidad de los inversionistas de la ARS esté dependiendo de que a un trabajador le digan, te tienes que operar de una catarata, pero yo no te voy a cubrir Falcon. Que son de la consecuencia de la privatización de la salud. Exacto, entonces, Dígame. bueno, no con Falcon, porque el Falcon a ti te va a ir mejor, opérate con una tradicional y quédate ciego. Ya. Doctor, pero hay dos cosas importantes. Nosotros queremos que usted nos toque. ¿Qué pasaría con las estancias infantiles, que juegan un rol muy importante para las trabajadoras en la República Dominicana? ¿Se quedarían en el nuevo instituto? ¿Pasarían a educación o a salud? No, eso tiene que mantenerse en el marco de la seguridad social. Yo pienso, o sea, el seguro social se puede mantener gestionando de forma adecuada, claro, asignándole recursos, porque el cápita hoy de 2.000 pesos, eso no es suficiente para atender un niño, señores. No, claro. Para tú darle de que 3 comidas No. a un niño, pagar la enfermera, tener una instalación, darle educación, o sea, eso tú no lo puedes tener. Entonces yo creo que siempre es preferible, siempre, porque el objetivo de tener un sistema es que tú tienes que ubicarlo cerca del trabajador, es decir, o cerca de la casa. Yo pienso que el Seguro Social ha venido haciendo ese papel históricamente, lo ha hecho bien. Naturalmente, como el SENASA, tú no puedes mantener de que el SENASA con un cápita de 181 pesos. No, claro. O sea, eso hay que modificarlo. Y el propio presidente de la República debe tomar medidas para decir, si quiere garantizar que el subsidiado reciba un buen servicio, tiene que garantizar que el cápita del SENASA, está bien que no llegue a los 838 pesos que está pagando el contributivo, pero no que sea prácticamente el 20% de lo que se paga al contributivo se esté pagando por el subsidiado, porque el subsidiado tiene cáncer, tiene enfermedad del corazón, Claro. y todo eso cuesta mucho. Costoso. Entonces, para que el sistema pueda funcionar, lo primero que el gobierno tiene que entender es que hay que garantizar que las entidades públicas funcionen adecuadamente, como son los hospitales públicos, porque oye lo que te voy a pasar. Si tú puedes tener un buen sistema de seguridad social, pero si no tienes un buen sistema de prestadores, el caso concreto, en Pedernales no hay una clínica, en Dajabón no hay una clínica. Tiene que venir a Barahona. Entonces, si tú no le creas, en Neiva no hay una clínica. Una clínica. Entonces, tú tienes que crear, si el hospital que está ahí es el único centro de salud que hay adecuadamente, tú tienes que fortalecer ese prestador Claro. para que le brinde servicio a las personas que tienen seguro y al que no tiene seguro. Porque resulta que tú tienes, por ejemplo, en Montecristi, para ponerle un ejemplo a ustedes o en Dajabón, y todo el que se enferma ahí tiene que salir para Santiago. ¿Cuánto le cuesta de transporte
Ya. a una persona pobre que se gana 5,000 pesos tenerse que trasladar de Dajabón y a Montecristi a Santiago. Santiago. Entonces, el Estado está para garantizar que en aquellos lugares donde el mercado no puede llegar, o donde el mercado genera, yo me refiero a una economía de mercado, donde el mercado no es capaz de garantizar que las personas tengan servicios adecuados, ahí tiene que aparecer obligatoriamente la mano del Estado, fortaleciendo los servicios públicos y no como estamos hoy, porque ¿cómo que estamos? Que ningún hospital de salud pública, ninguno le puede vender servicio a la ARS. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque ninguno están certificados. Que muchas veces... Ninguno está habilitado. O sea, los propios hospitales del gobierno no están habilitados. Y si no está habilitado, la ARS se agarran que no le pueden vender. No le pueden. Muchas veces se habla del mercado solamente para los beneficios del capital, pero no del ¿Tú me sueldo, del entiendes? salario. Pero Doctor. está bien, si tú dices, por ejemplo, como Estado, que tú vas a desarrollar tu economía en el medio de una economía de mercado, Claro. tienes que entender que la falla del mercado la tiene que corregir el Estado. Claro. Y si en el tema de salud es mucho más peligroso, porque si tú dejas que sean el sector privado que haga clínica y haga buenos centros de salud, él va a hacerlo donde hay grandes Claro, beneficios, claro. donde no lo va, no va a llevar. Y por eso es que uno dice que en una economía como esta, indiscutiblemente, el Estado tiene que jugar un papel muy determinante para garantizar que el plan básico de salud se pueda estar prestando en todos los rincones del país, porque si eso no es así, no funciona. Doctor, vamos a la pausa comercial para cuando regresemos ver su parecer con relación a la propuesta hecha por el diputado José Cabrera en lo referente a modificar los beneficios que tiene la AFP por el manejo de los fondos de pensiones. Comerciales y regresamos en breve. De regreso con más, conversando con el doctor Fulgencio Severino. Doctor, hablábamos al cierre del segmento anterior de la propuesta de modificación para reducir los beneficios que ha hecho el diputado José Cabrera en lo referente a la administradora de fondo de pensiones. Dice el diputado que obtienen muchos beneficios y dan poco. Es que Dan poco. Cabrera no tiene que modificar lo que el gobierno debe mandar un mandato al Banco Central, que deje de estar comprando fondos a 14 y a 16. Ya. Es que los beneficios que tiene la AFP sobre la base del dinero del Banco Central. Porque, óyeme cómo es. El 65% de todos los fondos están en manos del Banco Central. Cuando tú hables la página de la superintendencia de riesgo de pensiones, tú te encuentras que los bancos están pagando por los fondos un 7 y un 8%. Ya. ¿Quién es Anual. Sí, anual. ¿Quién es que está pagando el dinero? Es el Banco Central, que está pagando un 14 y un 16, porque los propios bonos del gobierno son a un 8, los de Hacienda. O sea, el único que está pagando ese dinero es el Banco Central, que es una entidad parasitaria que paga mucho sin producir. Yo nunca había visto una cosa así. Entonces, lo único que tienen que decir... Doy mucho a cambio de poco producir. No produce. Entonces, ¿qué pasa? La AFP se lo ganan de los trabajadores, y entonces luego nosotros, todos los trabajadores, tenemos que pagarlo en impuestos, porque el dinero que paga el Banco Central es de los impuestos que el gobierno cobra y que se lo manda al Banco Central para que pague esa alta tasa de interés a la AFP. Yo lo que pienso alrededor de eso es que hay que presionar al Banco Central a que baje sus intereses, que eso es impracticable. Tú oyes, porque el único problemita que hay aquí, el único, es que la AFP cogen el dinero y lo mandan al Banco Central a una tasa altísima. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la ley dice que es un 30% por encima. O sea, vamos a suponer, la tasa nominal en este momento es 6.25. Como el Banco Central está pagando un 14 y un 16, el promedio de toda la AFP es un 14. Yeah. Eso quiere decir que ellos se ganan el 30% de esa diferencia entre el 6.25 y ese 14, si de un 8. Yeah. Eso es un 3%. Cuando tú le pones ese 3%, cuando te digo un 3, estoy hablando de un 30%, tú lo colocas a 200,000 millones de pesos, eso es todo el dinero del mundo. Entonces, lo único que aquí, porque es un abuso, yo digo donde está el abuso, es que el Banco Central esté pagando a esa AFP un 14 y un 16% sin producir dinero. Sobre la base de que el gobierno le esté transfiriendo todos los años
una cantidad exorbitante de recursos provenientes Pero de los impuestos. debería el gobierno que cortar y depositar directo. que el gobierno lo debería estar invirtiendo en salud, educación Exacto. y en pensiones de los pobres, que al día de hoy, estamos hablando 13 años después de haberse empezado la ley, todavía no se han implementado las pensiones de los más pobres. De lo más pobre. Doctor, estamos hablando que la superintendencia de banco, de pensiones, estamos hablando de 250 mil millones de pesos, que es el dinero de los afiliados. Y una de las cosas que se queja aquí, casi no quejamos todo, y usted plantea ahorita, son los bajos montos de las pensiones. ¿Qué usted entiende que debe hacer el gobierno, de acuerdo a la ley, con ese dinero que tiene las AFP, de forma tal que mañana cuando comience el cúmulo, de aquí a 20 años menos, a exigir su pensión, que tenga una pensión por lo menos digna a la hora de su retiro? Bueno, es que aquí, por lo que te señalaba, el 80% de todo el dinero lo tiene el gobierno. Bueno, pero Es decir, reinvertirlo para que crezca. Es decir, ¿cuál es el problema? Que el dinero que el gobierno toma prestado o lo invierte en obras, en el caso del gobierno, porque el gobierno tiene la mayoría. Lamentablemente hay un 65% de todos los fondos que están parasitando en el Banco Central, que es parte de una crisis, que ustedes dominan eso más que yo, que se acumuló aquí en el año 2003, 2004 y que de entonces el país viene pagando una deuda que parece interminable. Yeah. O sea, yo no he visto una crisis que dure más tiempo que esta. Y todos los años la deuda del Banco Central es mucho más grande, el gobierno tiene que estar disponiendo de más recursos para pagar los intereses del banco y hay una administración irresponsable en el Banco Central desde el punto de vista de estar pagando intereses altísimos a los propios bancos. Porque entonces hay un negocio de doble vía. Aquí en el Banco Central está tomando dinero prestado es a los fondos y a los propios bancos. Y todo el dinero ocioso que tienen los bancos lo depositan en el Banco Central a tasa altísima y le garantizan toda esa rentabilidad que dicen los bancos. Son dependientes fundamentalmente de todo ese dinero ocioso, inservible, que administra el Banco Central porque no sirve para nada, porque el Banco Central no hace ningún tipo de inversión. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso alrededor de este tipo? Porque ya todo eso es ficticio. Esos 250 mil millones, eso no existe. Esos 250 mil están, el 80% están ocupados por el gobierno y el Banco Central. Eso existe, doctor. No, pero eso existe en papeles. No, Óyeme. eso de los ahorrantes, Sí, de pero, los afiliados. perdón, voy a corregir. Lo que estoy diciendo es que no es que se disponen en este momento en efectivo. bueno. Están ahí para que tú vas a retirarlo Diga mañana. diga que hay 280 mil. No. La mayor parte de ese dinero, o sea, Está invertido. Estoy hablando del 65%, está invertido a largo plazo en el Banco Central. O sea, ¿cuánto se disponen históricamente? Bueno, todos los años hay unos 30 mil millones de pesos que aparecen nuevos, que son de los aportes, y la mayoría de ellos, tú vas a ver que cada vez que la superintendencia te pone un informe, siempre el Banco Central mantiene la misma proporción del 65%, porque una parte de ese dinero va todo al Banco Central. ¿Por qué al Banco Central? Porque es parte del negocio. Parte del negocio. Es decir, ese dinero que se está acumulando, que no se invierte en la producción nacional, porque todo era una mentira, se iban a invertir en casa, se iban a invertir en la producción nacional, terminó siendo dinero parasitario, que fue a convertirse en negocio entre el Banco Central y los bancos nacionales. Y naturalmente un beneficio a la AFP, porque ninguna AFP encontraría dónde invertir dinero a un 14 y un 16%. No, en este momento no lo hay. Entonces, por eso es que digo que aquí tiene que haber una sincerización, porque lamentablemente entre ese Banco Central, el área de la energía, aquí hay unos hoyos que se están comiendo una buena parte del presupuesto. Sí, claro. Cuando tú ves la energía, 40 y 50 mil millones, el Banco Central 18 mil, y tú analizas la otra parte de lo que tiene que ver con los intereses de la deuda, que este año son casi 189 mil millones de pesos, tú dices, ¿para qué se va todo lo que nosotros producimos? Doctor, usted en su calidad de coordinador general del movimiento Patria para Todos, no vamos a dejar el renglón político sin hablar de eso, vamos a hablar de eso también, pues queremos ver cuál es su valoración ya de este segundo año de gobierno del presidente Medina, quien estuvo la pasada semana ante las cámaras legislativas rindiendo su informe anual, su informe de gestión de gobierno. Queremos que usted nos dé una panorámica de cuáles aspectos usted entiende que en realidad se han cumplido, cuáles aspectos no se han cumplido y qué hay que hacer para que este gobierno del presidente Medina, ya en esta segunda etapa, a mitad de mandato, pues realice acciones concretas
que se acerque más al corazón del pueblo? Mira, yo pienso que el presidente anunció un elemento que yo creo que todo el mundo le reconoce, que es su mayor obra, que es el tema del 4% de la educación. Esa es la mayor obra del gobierno. Y el gobierno tiene que decir que esa es su mayor obra. Porque en los otros aspectos, por más que quiera decir, a mí inclusive me llamó mucho la atención que el presidente dijera que en el campo de la salud las cosas habían mejorado para las mujeres. Cuando nosotros tenemos, de acuerdo a los números que yo tengo, nosotros tenemos 12 muertes maternas más que el año pasado. Ya. Si nosotros este año estamos teniendo 186 muertes maternas y el año pasado teníamos 174. Sin embargo, vi al presidente decir que se había reducido. Yo no creo que salud es algo que el presidente pueda vender. Por las razones que sea, el presidente no ha hecho la inversión que se necesita en un campo de la salud para tú hacer que los pacientes y la población dominicana pueda acceder a servicios de salud auténticos. Ustedes saben que el acceso se da por diferentes vías. Una de ellas es reducir la brecha geográfica, o sea, el que vive muy lejos tiene muchas dificultades para acceder a servicios de salud de calidad. El otro es el tema del aseguramiento. Hoy los organismos internacionales prefieren aumentar la cobertura en términos de aseguramiento, o sea, que la gente pueda acceder más que por la asistencia de los hospitales que acceda vía el aseguramiento. Ahora, cuando tú garantices el aseguramiento, tú tienes que garantizar que el hospital funcione. Ya. Claro. Yo le ponía a ustedes como ejemplo el caso de muchos lugares en los que uno va, y ustedes también que caminan en el país saben que hay muchos lugares que son totalmente dependientes del hospital que hay. Doctor, Entonces tú necesitas garantizar esos elementos. Yo por eso creo que la obra fundamental del presidente Mediano es económica, porque la economía no tuvo el crecimiento que uno desearía para que genere los empleos que se desea en la economía dominicana, porque el peor mal que tiene la sociedad es no generar empleo. doctor, usted mismo decía, usted como médico y conocedor del área, lo costoso que significa la salud. Si hay muchos dominicanos que pudiendo cotizar no lo hacen, es una debilidad del sistema. Lo otro es, cada vez que se menciona un aumento en salud, aparecen las solicitudes de reajuste de sueldo en el sector salud. ¿De acuerdo? Que no es que estamos ni en contra ni a favor. Yo creo que todo profesional merece, igual que los profesores también. Ahora, aparte de la administración hospitalaria, ¿usted está de acuerdo que el médico también sea evaluado en su desempeño? Sí, eso no hay duda. Yo creo que hay dos elementos muy importantes. El primero es que todos nosotros aquí, los que estamos acá, yo trabajo en el sector público y privado, debemos llegar a la conclusión que el sistema de República Dominicana es fundamentalmente de prestación pública. Claro. Fundamental, porque tú lo que tienes es 2,5 millones de personas, de los cuales el 20% no puede ir a la clínica por los altos costos, Claro. por el alto copago. O sea, que tú estás hablando que de ese 2,5 millones que tienen seguro médico privado, que es el que tiene derecho y acceso a los servicios de salud privados, tú estás hablando que aproximadamente unos 500,000 no pueden asistir. Bien, tienen que ir al hospital. Y le agrega entonces el otro 8 millones, los 2 millones subsidiados que tienen seguro y los otros 5 millones que aunque tienen posibilidad de ir a una clínica, que es el sector informal, todo el mundo sabe que la mayoría va a los hospitales. Eso quiere decir que el gobierno debe empeñarse en fortalecer, desde el punto de vista de reducir toda la causa de mortalidad del sector público. Obligatoriamente, porque es el principal prestador de la República Dominicana. ¿Cómo tú lo haces? Tú lo haces creando dos sistemas. Porque no se puede dar no se puede permitir lo que está ocurriendo aquí, que para yo estar bien yo tengo que trabajar en una clínica. O sea, si yo quisiera trabajar en un hospital público, solamente yo no puedo vivir bien. Entonces usted tiene que crear un salario acorde con esa categoría profesional que usted quiere tener. El médico, como muchas otras áreas de los profesionales, necesita que usted diga, bueno, yo tengo este médico que trabaja hasta las 5 de la tarde todos los días, como te lo han hecho todos los países. Tú vas a España y te encuentras un médico que trabaja hasta las 5 de la tarde. Tú vas a Costa Rica con un médico a las 5 de la tarde. Pero ese médico tiene un salario y se dedica a eso. Okay. Y tú le pagas para eso. Porque ¿cuál es el principal problema que tenemos nosotros en el sector público? La ausencia médica. Que el médico te pasa 1 hora porque tiene que irse a la clínica, que es donde le pagan. Rápidamente. Y si le dicen que dónde se quedaría, se iría a la clínica y los hospitales se quedarían sin médicos. Ya. ¿Me entiendes? Entonces tú no puedes permitir que el médico que esté en el hospital es el que está más en mala, el que tiene menos competencia. ¿Cuánto está ganando el médico, doctor? Actualmente, con el reajuste de ahora, 38,000 pesos. 38,000. Eso no le da a un médico ni para comprar carro.
ni que echarle gasolina al Sí, carro. porque imagínate Entonces, tú no le puedes decir a un médico que ande a pie porque el médico tiene que hacer llamadas. Tú no puedes decir que me lo va a llamar y que a las 3 de la mañana y que el médico dice que va a pedir un taxi, tú sabes. No, el paciente Sí, es lo que ve aparece el taxi. si el paciente ve que usted llegue a buscar, Dios diga, ponga el dice, médico, no se atiende. va donde usted y no va donde No hay que andar con jipeta, tú sabes. Doctor, yo quiero hablar de algo ya para finalizar estos minutos que nos quedan, doctor, de Al Punto, de este interesantísimo diálogo. Quiero también dejarle algo ya educativo, algo de prevención a los amables televidentes de Al Punto. Usted como un reputado cardiólogo de la República Dominicana, que su consultorio está abierto ahí, y yo le voy a hacer la promoción gratuita. Ahí el que quiera ver al doctor puede ir ahí al centro de otorrinolaringología. Y si es pobre, que vaya algo tiene. En el tercer piso. O si es pobre, que vaya algo tiene. ¿Verdad? Porque hoy también Vaya algo asegurado. tiene. Sí. Doctor, Ya van asegurados. hemos visto ya en breves palabras el aumento de casos de muerte súbita de personas saludables, Jóvenes, que aparentemente jóvenes están ejercitándose y de repente fallece. Un paro cardíaco respiratorio. El caso, uno de los más conmovedores casos, el del ejecutivo de AE Dominicana, corriendo, ejercitándose, un hombre que estaba acostumbrado a correr 10 kilómetros diarios, de repente pierde la vida temprano en la mañana. ¿A qué usted cree que se debe ese aumento de muertes súbitas? Bueno, en principio, como de forma educativa, nosotros los cardiólogos usamos 7 indicadores que todo el que lo tiene se le dice que goza de una salud cardiovascular ideal. Vamos a ver cuáles son esos Indicador indicadores. número 1, si es hipertenso, tener la presión por debajo de 120/80. Si es diabético, lo ideal es que no lo sea, pero si lo es, Sí lo es. tenerlo controlado. Si es diabético, tener la azúcar por debajo de 100. Tener el colesterol total por debajo de 200 miligramos por decilitro. Tercer elemento, hacer ejercicio por lo menos 5 días a la semana, 30 minutos al día. Cuarto elemento, comer bien. Comer bien significa comer ensalada, comer pues ahora comerse un filete, un pedazo de cerdo ahí. Lo que menos debe comer es carne roja. Debe comer aves y pescado. Pescado. Y pescado. Y por último elemento, no sé si se me quedó alguno, por último elemento es que usted tiene que tener el peso ideal. Y el peso ideal se mide por lo que conocemos como una relación entre el tamaño suyo y el peso, que es lo que se conoce como índice de masa corporal. Todo el mundo debe estar por debajo de 25. Mire, no fumar. No fumar. Todo el que tenga esos 7 componentes diga, yo estoy en una Es salud saludable. cardiovascular ideal, y la posibilidad de hacer una muerte súbita o de hacer un infarto o de hacer un accidente cerebrovascular Son reducidas. son muy reducidas. Entonces, lo que tenemos que empujar, yo después te lo voy a escribir para que tú se lo pongas muchas veces a la bien, gente. sí, de acuerdo, y anótelo mucho. cuándo que usted dice que usted está bien desde el punto de vista de la salud cardiovascular. Y yo creo que con eso podemos lograr que menos personas tengan que ir a un hospital o a una clínica, porque un grupo, yo se lo digo a los pacientes, el 15% de todo el que le dé un infarto y llega a cualquier clínica del país se va a morir. Ya. Es decir, que lo fundamental es que no le dé. Ya. Porque van a morir un 15%, que no es poco, 15 de cada 100 que lleguen, van a morir. Entonces lo correcto es que evitemos que nos dé la enfermedad, porque lamentablemente la enfermedad es muy fatal. Ya. Escuchamos al doctor Fulgencio Severino en Al Punto. Esperemos que en otra ocasión el doctor vuelva a estar con nosotros para hablar de otros temas de interés general y muy especialmente de esos últimos aspectos, de los aspectos salud. Mañana a las 4 en punto de la tarde, la cita es de nuevo con nosotros en Al Punto. En breve, los amigos del Poder de la Tarde.